todos, bienvenidos a este nuevo tema de la Biblia. Estamos en el 325 hoy y vamos a estudiar el capítulo 30 del libro de Job. Y como siempre tenemos a Francisco que nos va a dirigir la palabra. Adelante. Este capítulo 30 que vamos a estudiar es uno de los capítulos más conmovedores del libro. En él, Job describe el contraste entre su condición presente y su situación anterior. Dice el versículo 1: «Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado». Al parecer, en la tierra de Job vivía gente vil y degradada, considerada como ladrones por sus vecinos. Era gente que veía en las calamidades de Job una oportunidad para insultar a un miembro de la clase superior. Eran de tan baja ralea y corruptos que se los tenía en menos estima que a los perros ovejeros. En el versículo 3 se sigue hablando de esos extraños personajes. Dice: «Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos, huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto». A fin de hacer resaltar su propia situación, Job detalla la miseria de la gente que se burla de él. Ahora leo el versículo 5. Dice así: «Eran arrojados de entre las gentes, y todos les daban gritos, como tras el ladrón». Las tribus desplazadas, al verse privadas de recursos para subsistir, generalmente recurrían a la rapiña y al saqueo. A Job le resultaba sumamente penoso ser objeto de ridículo de esos vagabundos. Bueno, yo me detengo en el versículo 9 para poder examinarlo. Dice: «Y ahora yo soy objeto de burla y les sirvo de refrán». Vamos a ver. Los degenerados se entretenían componiendo canciones impúdicas acerca de otros a quienes despreciaban. Job fue víctima de ese oprobio. El versículo 10 nos habla de algo ya muy bochornoso. Dice: «Me abominan, se alejan de mí y aun de mi rostro no detuvieron su saliva». La saliva en hebreo puede significar escupir en el rostro de alguien. Este desprecio debió sentarle muy mal a Job y caía muy desanimado. En el versículo 12 podemos ver cómo Job se lamenta de que el pueblo le empuja, como si fuese una bolsa de basura. A la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Está recordando que antes los ancianos y personajes importantes se ponían en pie en su presencia y los jóvenes se hacían a un lado. Pero ahora la chusma lo empuja, lo pisotea, lo hace caer y lo abruma. Estudiemos el versículo 13. Dice: «Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos no hubo ayudador». Es decir, desbarataron mis planes. Los que antes habían sido amigos de Job lo abandonaron en el momento de su gran necesidad. Al engañarlo, le hicieron mucho más difícil sobrellevar su sufrimiento. Fueron amigos solo en los buenos momentos, pero cuando los momentos de la vida agobiaron a Job, no lo reanimaron. En los malos momentos es cuando se ven los buenos amigos. A Job le cuesta comprender que esa gente, que por lo general es objeto de la abominación de los demás, lo aborrezcan a él. Aun los individuos más menospreciables ahora se consideraban superiores a él. Ahora en los versículos 16 al 18, Job se lamenta de todas estas cosas que le pasan. Leo el versículo 16. Dice: «Y ahora mi alma está derramada en mí, días de aflicción se apoderan de mí». Se ha desintegrado a tal extremo la vida de Job que le resulta difícil expresar eso en palabras. Sus reveses lo han afectado.
Job había recibido graves heridas y aún no ha sanado. Está aplastado, abatido y agotado. Y en los versículos 19 al 31, Job le habla directamente a Dios. Vamos ahora estudiando los versículos que quedan y que son más significativos. Leo el versículo 23. Dice: porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Este es el lenguaje de la desesperación. Job oscila entre la esperanza y el desaliento. Vamos a ver ahora el versículo 26. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Job no comprende por qué, a pesar de haber sido tan bondadoso con sus prójimos, ahora se ve obligado a hacer frente al mal y a la oscuridad. Para finalizar este capítulo 30, voy a leer el último versículo. Dice: se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Lo que antes había producido sonidos alegres, ahora solo emite notas quejumbrosas. Este es el agudo contraste entre la vida anterior de Job y la situación en que lo encuentran sus tres amigos. Bueno, pues damos ya por terminado este capítulo 30 y mañana continuaremos con el capítulo 31. Bien, pues acabamos por hoy, queridos amigos y amigas. Mañana seguimos estudiando la Biblia con el tema 326. Así que bendiciones y hasta mañana.